Gracias por seguir en sintonía con nosotros para un diálogo urgente. Así ya al final de este proceso electoral tenemos aquí con nosotros al ingeniero Ramón Alburquerque. Gracias por sacarnos este tiempo en su apretada agenda. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Bienvenido, ingeniero. Muy bien. Usted es un político de larga data, muchos años en funciones públicas, como representante legislativo por su provincia de Puerto Plata. De Monte Plata, pero aparte de eso, también una persona con unos conocimientos bastante amplios, una experiencia en diferentes temas, un científico en la parte económica, en la parte de energía. Y quisiera preguntar cuál es su apreciación sobre la situación actual energética en el país y en torno a las elecciones donde la Junta Central Electoral tiene que adquirir unas plantas eléctricas para garantizar el tema de energía y la transmisión del tema de los datos, pero más que la Junta es el sistema eléctrico en la República Dominicana. Me sonreía cuando vi esa información sobre la presencia de la Asociación de Empresas Eléctricas, que fue a más o menos supervisar la capacidad de las plantas para sostener el sistema electoral. Y me sonreí con dolor, porque ya el PLD tiene 16 años en el poder, 12 de manera continua, y es ridículo que una asociación de empresas eléctrica tenga que ir a garantizar que las plantas, eso es ridículo, absolutamente ridículo. Parecemos Macondo o el último, tal vez Ruanda, o Suazilandia en África. Esas son cosas. El hecho del alquiler de las plantas. Del alquiler de la planta, que haya que certificar que va a haber electricidad. O cuando viene diciembre, en Nochebuena, habrá luz. Oiga, esas son cosas de un país dirigido por Trucutú. ¿Y cuál usted entiende qué es lo que pasa con el sistema eléctrico? ¿Es un no tema político? Que se ha vuelto un tema de mafia económica y grupos de poder, y los corruptos del poder juntos se unen para robarle al pueblo dominicano su progreso, su desarrollo y dinero. Sacan ventaja de la crisis. Hace tiempo que usted no se da cuenta que el pacto eléctrico va para un año y está empezando. Es decir, no hay voluntad política. Esa es una de las fuentes de corrupción más grandes, y además de la cantidad de electricidad que se inyecta a las redes, se pierde el 34%. Pero no es que el pueblo se la roba, porque en los barrios más pobres se paga de la electricidad que se factura el 96 y el 97%. Es que no se han instalado los contadores, los medidores de electricidad. Y entonces el nivel de pérdida, nada se hace con instalar nuevas plantas, porque es para que se pierda y entremos y continuamos en el mismo círculo vicioso. En el mismo negocio, según usted. ¿Y hasta qué punto esta mafia? Nosotros recordamos, y quizás yo sea de las pocas personas que se acuerda de la muerte de Ramón Mateo, este director de proyectos de DESUR en los primeros 6 meses del gobierno de Danilo Medina, que fue asesinado, y eso se quedó así, no se investigó mucho, se dijo que eso fue un acto de sicariato. Las razones se pusieron vagas, pero él trabajaba específicamente en esta área y manejábamos que estaba investigando el tema de las pérdidas. ¿Qué cosa tan fuerte sucede que aún un colaborador tan cerca del director de DESUR de entonces se haya quedado así? Pero ahí no hay ningún misterio. Es que sencillamente, ya se ha dicho, cuesta $800 millones el entrar al país en las altas tecnologías, con medidores inteligentes, digitales y todo esto, pero no se quiere hacer en lo que pudiera resolver el tema eléctrico de manera definitiva. No se quiere, pero eso mismo pasa con
la salud pública, eso mismo pasa con el transporte, eso mismo pasa con la criminalidad, eso mismo pasa con el narcotráfico. Pero entonces, la energía eléctrica impacta todos esos puntos que usted está diciendo, a mayor oscuridad en calles y... ¿verdad? Menos calidad en el servicio de salud, mayor inseguridad. Vida, ¿no? Y además la electricidad es el base, el servicio estratégico fundamental, porque la electricidad es el insumo transversal que impacta toda forma de producción en estos tiempos y de comercialización. Las hidroeléctricas, ¿qué como modelo de generación de energía, qué papel juegan actualmente en esa generación? Pienso que te puedo satisfacer mejor dando esta respuesta. Existe lo que se llama la generación primaria de energía, las energías básicas. El país hasta ahora obtiene cerca de un 11, un 10, un 12%, eso varía porque las hidroeléctricas generan cuando hay agua. Exacto. Entonces, y nuestro país, al ser un país tropical de alturas medias, la única fuente para nutrir sus ríos y que los ríos nutran las presas es la lluvia. No es el caso de países fríos donde tienen glaciares que se derriten, tienen nevadas eternas que se derriten y nieva también, y entonces está la lluvia. Nosotros solo tenemos la lluvia. Por tanto, nuestras potencialidades en materias hídricas son limitadas. Nosotros en Monte Plata tenemos la zona más privilegiada, que son los Haitises, donde tienen 1.600 kilómetros cuadrados, donde se precipitan unos 200 milímetros al año y por tanto allí caen 3.200 millones de metros cúbicos de agua cada año, pero ese no es el caso para todo el país. El país tiene una pluviometría media de unos 1.400, 1.300 milímetros al año. Bien, entonces, ¿cuál es en materia de energía en base a petróleo, en base a derivados del petróleo, fuel oil? El país tiene aproximadamente 46, 45%. En materia de generación en base a gas natural, esto debe andar por un 26, 27%. Y entonces lo eólico y fotovoltaico empieza ahora. Yo tengo sistemas en mis 6 kilos instalados, pero el país ahora que arranca, apenas eso puede llegar al medio del 1%. Ahora, en el mundo entero, la energía viene, el 40% de carbón, ese es de energía primaria, un 38% del petróleo, ¿no? Entonces, de gas natural, petróleo y carbón, petróleo y el gas natural puede ser más o menos un 16, 20%, y entonces está la hidráulica, que puede llegar a un 7, un 8, la nuclear un 5, un 6, y entonces un 2%. Todas las otras formas verdes, sustentables, sostenibles. Que es la llamada energía limpia y al cual muchos estados se están comprometiendo con el tema de Global Compact y ese tipo de estrategias. En un día recibimos más energía de la radiación solar que toda la electricidad que se pueda generar en toda la planta del planeta en un año. O sea que es un tema de aprovechar cada vez más ese tipo de prepararse, porque el pueblo, el mundo ha estado dominado por monopolios. Y en ese sentido... El monopolio del petróleo, desde que se descubrió el petróleo en Titusville en 1859, empezó a nacer el monopolio de los Rockefeller con la Standard Oil, y luego, bueno, no hemos salido de monopolios. Por ejemplo, monopolio han sido hasta las bombillas. Un ruso llamado Eulev Dmitriev inventó las luces LED en 1926, pero como una luz LED puede durar hasta 50.000 horas, bueno, a los que fabricaban bombillos lo que les interesaban, y tenemos 60, 70, 80 años
consumiendo bombillos que no duran más de 800 y 700 horas, explotándonos a todos. Como es lo que se llama el tema de la obsolescencia programada, cómo se programan los productos de consumo para que duren muy poco y así aumente el tema entonces tenemos un consumismo que esclaviza al hombre y entonces le pésima calidad de vida y ninguna oportunidad. Y en el sentido de esos porcentajes que usted acaba muy bien de esbozar, de cómo se aprovechan las formas de energía, cómo usted pondera la escogencia de estas plantas de carbón de Punta Catalina como solución o posible solución a nuestro problema energético. ¿Estamos encaminados a donde debemos ir o realmente estamos retrocediendo? No, en términos, todos los programas de gobierno del 2012, incluyendo el del PRD cuando éramos PRDistas, que lo dirigí yo, y también el programa de gobierno del 2008, que lo dirigí yo de mi partido, el del 2004, que también lo dirigí, porque creo que he dirigido 8 o 9 programas de gobierno, todos contemplaban 600, 700 megavatios a carbón, 600, 700 megavatios a gas natural. Bueno, el tema de construir esas plantas es correcto desde el punto de vista de que el carbón es y seguirá siendo fuente primaria de electricidad. El tema de la contaminación está de que hay varios tipos de tecnología. Hay el secuestro cero, hay las cero emisiones, o tiene plantas que son una barbaridad en términos de contaminación. Pero el carbón en Estados Unidos habían cerca de 900 plantas a carbón, eliminaron casi 300. Hay 600, pero esas 600 generan la misma cantidad de electricidad que generaban las 900. ¿Qué significa? Que las han hecho más eficientes y más amigables al medio ambiente. Lo que se publica hoy, que hemos visto a Milagros Ortiz Bosch denunciando. Y que no, porque eso es otra cosa. Estamos hablando de si procede usar carbón para generar electricidad. Ahora usted, usando carbón, puede robarse 1.000 millones, o 500, o 2.000. Igual que usando agua. Igual que usando agua. Esa es otra historia. La transparencia en ese proceso. La transparencia, la debida transparencia que debe haber en todo acto público, en todo manejo del erario, en todo. Pero a mi pueblo no es correcto venderle la idea de que podemos usar la energía fotovoltaica, es verdad, pero no para sostener la alimentación eléctrica del país, porque eso no lo ha logrado ninguna nación ni la que inventó estas tecnologías. Que podemos usar el viento, sí, se está avanzando mucho, pero en realidad la energía primaria, el sustento de los países tiene que ser carbón, petróleo. Carbón, petróleo, gas natural, en este orden, siempre que sea posible. Gas natural, más amigable al medio ambiente. Hidráulica, si usted tiene el potencial hídrico para hacerlo. Entonces, luego viene el petróleo, y luego el carbón. Y dentro, lo que le llaman las energías marinas, que son el aprovechamiento del potencial termal, del aprovechamiento de los movimientos de las olas, etcétera, etcétera, que pudiera hacerse un programa solo con las energías. Cuando se pueda. Justo iba a decir eso, el tema de energía, el tema de hidrocarburos es un solo programa y conversarlo con usted es bastante amplio también. Pero estamos en momento de elecciones y usted está formando parte de la boleta electoral. Luego de unos años, casi 10 años fuera del Senado, pues desde el año 1990 hasta el 2006 usted estuvo como representante de su provincia Monte Plata. Hoy lo vemos nueva vez en el ruedo político, aspirando una vez más a ser senador por su provincia. ¿Qué le motivó o cuál fue la razón para que Ramón Alburquerque en el 2006 se retirara? Bueno, no, primero me habían electo, se acuerdan ustedes, somos jóvenes tal vez, pero fue en el 2005, hace 11 años, me eligieron presidente del antiguo PRD y dirigí el PRD desde el 2005 hasta el 2009. Esa fue la razón, usted no perdió en ningún momento. No, y también era vicepresidente de la Internacional Socialista y de otros organismos internacionales. Y había sido presidente del Senado, ya usted había ocupado todas las curvas. ¿Por qué vuelve ahora? Ok,
Entonces, en mi provincia empezaron a analizar por qué desde que cuando Ramón se postuló, porque en nuestra provincia nace en 1984, es una provincia muy nueva, como Atomayor y Monseñor Noel. Entonces nos postulamos en el 90 y ganamos. Nos eligieron 4 periodos consecutivos, siempre ganamos con los porcentajes más altos. Mariotti, por ejemplo, que estuvo en el PRD una vez, compitió conmigo y sacó 17 puntos. ¿Quién le ganó a Mariotti? Saqué 80. Luego se fue al PLD en el 98. Yo gané con el 58%, él sacó 26, 27. Y en el 2002 por igual. Entonces, pero en el 2006, cargado de tantas responsabilidades y además sabiendo que esa posición no es mía ni es hereditaria, quise entonces dar pasos a otros dirigentes que pudieran aspirar. Pero entonces la dirigencia de mi partido y muchas entidades de Monteplata empezaron a decirme, pero la provincia está totalmente abandonada, ahora figura entre las 6 provincias más pobres, no se le ha hecho una sola inversión, el senador que tenemos en 10 años no ha presentado un proyecto de ley, y de los 58 leyes principales que ha tenido el país en los últimos 25 o 30 años, yo soy autor de 34. Tremendo. 34, la más grande, el más grande desempeño legislativo, legislador alguno, desde la fundación de la República. Oigan lo que estoy diciendo. De 58 leyes, 34. La gente oye decir que la seguridad social, averigüe quién la sometió. ¿Y el pueblo de Monteplata conoce eso? Claro, pero yo le he hecho 40,000 folletitos, se lo he llevado a cada casa, porque yo cuando me meto en algo para hacerlo bien. ¿Y cómo ha sido el proceso, ingeniero? La gente, me ha insistido, yo dije que sí, porque como quiera, aunque yo aspirara a la presidencia de la República, porque creo tener la mejor preparación, los otros hablan de oído, el mismo presidente Danilo fue mi alumno y sabe que yo no se lo enseñé todo. Ahora él habrá aprendido mucho por su vía, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo ha sido ese proceso ahora, ingeniero, de poder reconectar de nuevo con su gente? Ha sido muy fácil, porque yo siempre he tenido como costumbre que para usted ser electo y ganarse el afecto de un pueblo, no hay otro sustituto a la casa a casa, persona a persona. Primero, hacer una rendición de cuentas renovada y llevársela a la gente. Y entonces hacer una inmersión popular que le permita a usted llegar a la juventud, a los ancianos, a los maduros, y entonces hacer un replanteo. Ellos no han querido ir a debates, no van, pero nosotros sí, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, hacemos. Monteplata tiene 2.632 kilómetros cuadrados, a 25 kilómetros del Palacio Nacional en línea recta está Monteplata y tiene una pobreza que figura entre las 6 provincias más pobres. El mismo mapa que prepara el Ministerio de Economía y Planificación es el que dice que Monteplata es de las más pobres. ¿Dónde están las programaciones para sacar Monteplata de la pobreza? En ningún sitio. Entonces, un pueblo que es despreciado por 12 años de gobierno del PLD no puede repetir al PLD, ni a un senador que en 10 años no ha presentado un solo proyecto y maneja la juventud con bachata, ron y otras cosas. Entonces, eso no puede ser, la gente lo ha captado y usted verá en 2 o 3 días. ¿Cómo están los números? ¿Usted ha hecho sus encuestas también, ingeniero? Pero claro. ¿Y cómo están esos números? Y cuando yo les digo que esperen la respuesta, espérenla porque apenas son 3 o 4 días. Porque si yo digo un número y entonces yo saco mucho más, a lo mejor me quieren reducir. Bueno. Y en general, ¿cómo está el mapa a nivel de senadores? ¿Va a variar? ¿No va a estar morado entero? Va a variar mucho porque el pueblo se ha dado cuenta que una de las gestiones más engañosas y una de las corrupción más terribles que ha habido en la historia del país es esta.
y hay un despropósito, porque entonces el presidente quiere sobresalir como el único que es eficaz y entonces destruye la institucionalidad. Un presidente no es para estar yendo él mismo a un sitio para darse cuenta que un camino vecinal no existe. Pero parte de esa institucionalidad también es el tema de haber hecho procesos internos de los partidos, y el PRM en muchas provincias no hizo procesos internos, y falta esa institucionalidad también. El PRM, no, porque usted sabe que el PRM va a cumplir 1 año y medio. Entonces, sí, es una organización el PRM es lo más democrático que hay aquí, ¿sí? Pero entendiéndolo como un partido que nace y que nació en víspera de un proceso electoral y tuvo que lanzar sus candidatos cuando todavía no había completado su institucionalidad. Como esto se hizo en público, se puede dialogar en público y decir todas las cosas en público, porque no hay nada que ocultar. El pueblo sabe que la convención del PRM fue el 26 de abril y que apenas tenía como 2 o 3 meses que había sido reconocido por la Junta Central Electoral. Entonces, es el partido que ha dado las más contundentes y sólidas demostraciones de respeto a la voluntad, que fuera por encuesta, que fuera por acuerdo, porque para usted poder celebrar una convención bien estructurada, como la hizo el PRM el 26 de abril con Hipólito y Luis, y uno perdió y dijo, aquí estoy para usted, fortaleciendo la institucionalidad. En esto no puede haber mezquindad. El PRM se encamina a ser una de las instituciones políticas salvadoras de la democracia dominicana. Ingeniero, vamos a conectar con nuestro compañero Luis Miñoso, que tiene una pregunta para usted desde la mesa de los comentarios. Adelante, Luis. Buenos días al ingeniero Ramón Alburquerque. Ingeniero, vamos a tomar como bueno y válido estos 2 escenarios. Las encuestas que apuntan a que Danilo Medina pudiera ganar en primera vuelta, y usted que revela aquí que tiene todas las posibilidades de ganar en su provincia Monteplata. A raíz de eso, y usted lo sabe más que nadie porque es un hombre de Estado, cuando un senador es contrario a un gobierno, se le hace muy difícil conseguir ciertas cosas. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué usted haría en ese caso, por ejemplo, con el barrilito, a sabiendas que usted viene de una provincia donde usted mismo revela está entre las 5 más pobres de la República Dominicana? Déjeme decirle que yo siempre he ganado teniendo los gobiernos en contra, y eran tan fieros como es los gobiernos de Balaguer y luego los gobiernos del PLD. Yo gané en el 90 cuando mi partido, el PRD entonces, estaba dividido. Jacobo Magluta fue por el PRI. Hubo un desprendimiento, Alianza Social Dominicana también estuvo, y luego el PRD y el BIS. Y habiendo perdido mi partido en el país entero, solo ganó en Azua y en Monteplata. Yo gané en Monteplata. Cuando mi candidato a la presidencia en Monteplata perdió por 3.800 votos, yo gané. De manera que es un verdadero fenómeno. Y el gobierno era el de Balaguer, más represivo, que se dice que hasta le escamotearon o le robaron las elecciones a Juan Bosch. Fue ese año. En el 1994 también estaba ese gobierno férreo, corrupto y todo esto. Y fue cuando Peña Gómez pudo documentar que le habían robado las elecciones. Y yo gané también. En el 98 medio término, luego gané. Y en el 2002, a pesar de que estaba mi gobierno en el poder, pero yo estaba en contra de la reelección. Y tenía mi propio gobierno en contra, y gané también, de manera que eso es así. Ahora, sobre la fábrica o la zona franca de encuesta que hay en el Palacio Nacional, bueno, eso se verá también el día 15, una zona franca que fabrican unas elecciones. Nadie que tenga cómodamente 30 puntos por encima de su oponente hace una encuesta, sabiendo que una encuesta bien hecha por esas empresas internacionales vale varios millones de pesos, y a menos que usted no esté recogiendo maná, usted no puede estar haciendo eso. Bueno, el barrilito, déjeme decirle, eso a mí nunca me ha preocupado, porque Mariotti no usa el barrilito para derrotar a nadie, él se lo toma para sí.
Tanto es que Sí. en 10 años que tiene en el poder, no hay un monteplateño que pueda decir que él le hizo algún favor. Que le compró una o receta, que pagó una señor. clínica. Y entonces el Senado de la República tiene un presupuesto de 2.100 millones. Como son 32 senadores y senadoras, cada uno toca de alguna manera 65 millones. En 10 años son 600 millones. Allá no se sabe qué ha hecho con eso. Es peor todavía. 600 millones. En 10 años que él ha manejado. Porque, entonces, eso a mí no me preocupa. Es que el pueblo, cuando los pueblos quieren salir de un funcionario o de un gobierno, se las ingenian hasta para engañarle y usar los propios recursos. Allá saben que como es un dinero robado del erario y del Estado, tienen que coger todo lo que le den, porque si no ellos se lo coman, se quedan con ellos. Y entonces el ladrón que les roba ladrón tiene 100 años de perdón. En este retorno suyo al Senado, al Congreso de la República, de resultar como ganador y por esos argumentos de todos estos años que tiene su provincia olvidada y que está dentro de las 5 provincias más pobres del país, ¿cuáles son sus propuestas de qué es necesario trabajar por el país y por Monteplata? Lo primero es que siempre nosotros hemos tenido un programa legislativo. Nosotros fuimos los que inauguramos eso. Porque es bueno que yo le diga que cuando nosotros llegamos a la presidencia del Senado, en el Senado, que su edificio fue inaugurado en 1943 y tiene 5 pisos, nunca se había usado ni el 4º ni el 5º piso. Y los senadores lo que tenían era el salón de los senadores legislativos, una sola oficina legislativa. Fui yo que le hice oficina a cada senador, que les doté de computadora, que nunca habían tenido. Fuimos nosotros los que introdujimos el proyecto de ley para la independencia financiera, administrativa y presupuestaria. En el Senado de la República nunca hasta nuestra llegada se había hecho un cheque, ni había estructura de nada. Entonces nosotros modernizamos, y lo digo así en primera persona, incluso fuimos los que creamos las oficinas en las provincias, nunca antes habían existido. Entonces nosotros trabajamos en base a programas. Monteplata, y les decía ahorita, con la dotación de recursos necesita ser industrializada. El gobierno de Hipólito Mejía, petición nuestra, le hizo el anillo eléctrico. Resulta que como Monteplata no está ni en la línea de transmisión del este, ni en la del norte, ni en la del sur, parece como un tumor que sale del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. Había que hacerle un anillo eléctrico especial para ella. Se le hizo, costó 1.368 millones. Tiene una electricidad de primer orden cuando hay luz. Ahora que debemos dar paso a la industrialización. Okay. El cacao, por ejemplo. ¿Cómo es posible que nos sintamos orgullosos de ser el primer productor de cacao orgánico y de calidad, pero entonces lo vendemos en grano? Nos pagan 5.000 pesos, 5.500 por un quintal, lo que significa que una onza vale 4 pesos y medio. Y entonces los suizos cogen esa onza, le echan una cucharada de azúcar, media taza de leche, canela, nuez moscada y vainilla, y nos hacen un chocolatín que nos venden entonces por 300 pesos. O sea que y nosotros vendimos el cacao por 4 pesos y medio. ¿Por qué? Porque nadie le ha importado y no ha habido un plan de industrialización. Todo ese cacao, que haya 10, 12 industrias, pero también la caña de azúcar, que era la principal industria de la provincia. Pero vino Leonel Fernández con el maléfico plan de eliminar los ingenios y los eliminó y dejó a todo el mundo mirando lejos en el tiempo. No le pagaron sus prestaciones ni le dieron sus pensiones. O sea que en esos 3 temas hay esa propuesta, la parte eléctrica, claro, el cacao y la caña de azúcar. No solo eso. Monteplata tiene 222.000 habitantes. Se come al año 9.300 millones. 300, 400 millones son de salchichón, salchicha. Pero nosotros somos grandes hatos ganaderos. Producimos
todas las carnes, pero no tenemos una embutidora. Hoy, ¿por qué no vamos y ponemos 3, 4, 5, 6 con un plan específico para que en Monte Plata la juventud, y además nosotros vamos a hacer la Universidad Técnica de Monte Plata, tenemos ya los espacios para hacerla, y todo el mundo sabe que de acuerdo a mis calificaciones, si yo me meto en una universidad, tiene que ser de las mejores. Ingeniero, muchos temas interesantes, tenemos que despedir la entrevista brevemente, y ya en la despedida, díganos cómo ve Luis Abinader, los números, qué potencialidad hay de una segunda vuelta, para ya despedirnos, y ojalá que usted pueda tener la oportunidad de volver y desarrollar sus proyectos. Mira, hay una técnica, la gente ahora mismo se sabe que un gran porcentaje del país obtiene una tarjeta de SENASA. Todo esto de la seguridad social lo creamos nosotros, y la ley 8701 fue publicada y promulgada por Hipólito. Las tarjetas de seguridad también fue creada por el gobierno de Hipólito Mejía. Ahora, al salir del poder en el 2004, ha continuado su desarrollo en manos del PLD. Cuando se le va a encuestar a la gente tiene miedo de decir su verdadero sentimiento si hay un intermediario. Por eso, esas encuestas con una persona que entra a preguntar no reflejan la verdadera situación, porque la gente siente que está revelando sus intenciones de voto. ¿Cuáles son las encuestas ahora que nos dan a nosotros cabeza a cabeza? Las encuestas en urna. Va un encuestador, pone una urna en la casa de las personas, les da las boletas casi reales y se retira para que la gente exprese su sentimiento. Por eso nosotros sabemos que el pueblo tiene reacciones distintas. No hay pueblo que vote cuando el narcotráfico lo está ahogando por el gobierno que ha propiciado eso. No hay pueblo que vote por un nivel de corrupción como el que hay ahora, cuando el gobierno es el que propicia eso. No hay un pueblo que vea que todos los miembros del comité político son multimillonarios, que incluso el periodismo independiente revela su fortuna y que el pueblo vote por esos gánteres. No hay pueblo que esté contento que lo masacren y vuelva a elegir eso. Y entonces no hay pueblo que vea a su presidente mentir una y otra vez y que luego vote por ese presidente. Y que vea que su presidente, antes que proteger la institucionalidad del país, vote por el presidente que se vio que se compró los propios legisladores suyos y que ha llenado de ignominia la institucionalidad del país. Yo quiero ver que este pueblo esté de acuerdo con que se le hunda en el atraso y en tanta vergüenza y bochorno. 15 segundos para que a estas cámaras usted le oriente a votar por usted, a la audiencia de Monte Plata, indíquele dónde votar. En Monte Plata, ustedes saben que hay 3 boletas. Usted toma la boleta A y en la casilla 15 vota 15, pero si usted es aliado y es reformista, vote en su casilla 3. Y si usted es de otro partido, también el Partido Humanista, etcétera, etcétera. En la boleta B, que es de lo municipal, busque allá en Monte Plata, en cada municipio, nuestra candidata Altagracia Herrera de Brito en Monte Plata, Enriquito de la Cruz en Vallaguana, en Sabana Grande de Boyaz, Isidro Mieses, en Yamasá, Nelson Liriano, y entonces en Peralvillo, a Román de Jesús. Votando por el síndico, usted vota por los directores de los otros distritos. Y en la boleta C, busque entonces, si usted es reformista, el recuadro 3 y vote por nosotros. Y busque luego el 15, vote por nosotros. Busque el recuadro del Partido Humanista y de los demás aliados y vote, por favor, por nosotros, para que saque el país de este atolladero. Muchas gracias, ingeniero Ramón Alburquerque, que ha compartido distintos temas muy interesantes. Mucha suerte, ojalá que lo tengamos de nuevo en el programa y desarrollar más todos sus planes y proyectos. Vamos a la pausa, regresamos en breve con la parte final.